Bienvenidos a escuchar una nueva historia. Dejen que su imaginación recree la historia en sus mentes. Yo soy Testigo Oculto. El jardín prohibido del diablo. La narración de hoy cuenta la historia de un misionero llamado Jairo, quien durante una travesía en una de las zonas con población indígena de Brasil se topó con un paisaje bello que no coincidía con el resto del entorno de la selva amazónica. Era un lugar hermoso donde se percibía una paz increíble, pero que prontamente fue advertido de jamás volver a poner un pie en dicho lugar, pues de acuerdo con los pobladores indígenas de la zona, esa pequeña burbuja de serenidad en el medio del Amazonas gozaba de una fama oscura y triste. Todos evitaban adentrarse a dicho lugar, ya que se le denominaba como el jardín del prohibido, donde una presencia o entidad muy negativa solía aparecer con frecuencia para disfrutar el paisaje y meditar. Los pobladores ya habían sido testigos en numerosas ocasiones que cualquiera que se adentrara lo suficiente en ese pequeño terreno no volvería a ser visto con vida, o en el mejor de los casos, aquel que lograba volver lo hacía, pero como un cascarón vacío, sin alma, sin poder transmitir la experiencia por la que pasó, para finalmente morir solo unos pocos días después, llevándose a la tumba los secretos que ese llamado jardín escondía. Al entendimiento de la tribu Cuicuro y a la interpretación de Jairo, el diablo es quien se pasea por esa zona y no muestra ninguna piedad con los que ingresan en su jardín. Era una combinación perfecta entre la belleza de la naturaleza y la paz y el temor de los pobladores, lo que lo atrajo a esta zona y a adueñarse de un pequeño espacio en la selva. Jairo, al terminar de escuchar el relato, se quedó pensativo, pero su fe le hacía querer demostrar que no era posible que el diablo rondase por la zona, y mucho menos tomar posesión de una fracción de la tierra, sin importar cuán pequeña sea, pues la Biblia dice que el diablo o Satanás fue desterrado de los cielos y enviado al abismo. De esta manera, y sin tomar en cuenta las advertencias de los Cuicuro, el misionero Jairo tomó rumbo nuevamente hacia aquella pequeña zona en la selva, el llamado Jardín del Diablo. Al llegar nuevamente al límite de aquel jardín, Jairo sintió una vez más aquella increíble atmósfera de paz y tranquilidad. Avanzó cada vez más mientras admiraba cada detalle y lo comparaba en su mente con el resto de la indómita selva amazónica. Era increíble cómo se sentía el deseo de nunca querer irse de este pequeño lugar. ¿Cómo podría el diablo rondar en esta belleza y bajo la luz de este cálido sol?, se preguntaba Jairo. Los minutos transcurrían sin ninguna anormalidad, minutos que luego se convertirían en horas, y mientras Jairo, quien rebosaba de aquella paz, no sentía ninguna prisa por irse, se disponía finalmente a declarar que aquello de que este era el jardín del diablo no era más que una vil mentira. Ni siquiera había terminado de pensarlo cuando una brisa fuerte sopló y se llevó toda la paz del lugar. Inmediatamente el ambiente se volvió pesado. Jairo dejó de sentirse cómodo y comenzó su retorno. Pronto, también se percató que había un enorme silencio, pero no se sentía solo, sino más bien observado. Algo o alguien lo estaba acechando. Comenzó entonces a orar mientras apresuraba su paso, pero Jairo podía sentir cómo por más que caminara, no lograba avanzar tanto como él creía. ¿Acaso se había adentrado tanto en el jardín sin darse cuenta? Jairo finalmente sucumbió un poco al pánico cuando se percató que había llegado al mismo sitio donde aquella brisa que lo cambió todo se hizo sentir. Estaba dando vueltas en círculo en un área menor a 1 kilómetro cuadrado. Mientras digería lo que sucedía, escuchó algo que se movía entre la vegetación. Jairo no sabía qué hacer, así que solo comenzó a correr sin rumbo alguno, tratando de alejarse del supuesto peligro, con un solo pensamiento en mente. Tengo que salir de aquí, era lo que se repetía una y otra vez a sí mismo, hasta que pronto vio a alguien parado a la distancia.
Jairo no pudo evitar alegrarse un poco, y mientras gritaba a esa persona, ésta le hacía señales de que se acercase, y así fue hasta que pudo llegar a la espalda de esa persona. Entonces Jairo le pidió ayuda, le dijo que estaba perdido y que era un alivio haberlo encontrado. La persona, sin dirigirle la mirada, le preguntó que si sabía en dónde estaba parado, que esta zona era conocida como el Jardín Prohibido o Jardín del Diablo. Jairo le dijo que sí lo sabía, pero que había estado aquí por un buen tiempo y no había visto nada que le hiciera pensar que en efecto el diablo se pasase por su llamado jardín. Vaya, ¿en serio? ¿Y qué me dices del abrumador silencio? ¿De cómo te sentiste observado? Y de tu único pensamiento de querer salir de aquí, de mi jardín, dijo la persona. A lo que Jairo se quedó más que sorprendido. ¿Cómo era posible que esa persona supiera sus pensamientos y emociones? ¿Quién eres tú?, preguntó Jairo. Tú sabes quién soy yo. Di mi nombre, contestó la persona. Jairo lo había entendido, pero se negaba a pronunciar su nombre, así que solo comenzó a orar, cosa que enfureció a aquella persona, quien esta vez, en tono alto y molesto, le dijo a Jairo: di mi nombre, di quién soy. Jairo se dedicó a seguir orando sin levantar la mirada. Tenía demasiado pánico. Una pequeña línea que representaba su fe era lo único que quizá aún lo mantenía cuerdo. La persona, más molesta aún, le dijo lo siguiente: ¿cómo te atreves a ignorarme? Mírame y dime quién soy, te lo ordeno. Jairo entonces dejó de orar y con tono muy bajo comenzó a reprender a la persona, cosa que hizo explotar la furia de la persona, quien finalmente se presentó como el mismísimo diablo, aquel que se rebeló contra Dios, rige en las tinieblas y que es el origen de todo mal y poseedor de este diminuto trozo de tierra. Ahora mírame a la cara, le dijo a Jairo, quien contra su voluntad fue tomado por un demonio en cada brazo, y un tercero que le levantó el rostro hizo que finalmente Jairo viera al diablo en todo su esplendor, y quien obviamente no estaba solo, sino rodeado de varios demonios y otras criaturas deformes e indescriptibles a la mente humana. Fue entonces cuando aquella línea de fe antes mencionada comenzó a tambalearse. Con el evidente terror de estar presenciando todo lo desconocido, Jairo, además de comenzar a llorar y vomitar debido al mareo de estar en esta atmósfera siniestra, tenía una mirada perdida y su mente no podía soportar las imágenes y palabras que llegaban hasta él. El diablo, riendo ante la debilidad de Jairo, dijo que todo era su propia culpa por su soberbia y no haber escuchado las advertencias anteriores. Y si bien él es el rey de lo oscuro, no significaba que no podía apreciar la belleza de la creación de Dios. Le recordó que una vez él fue el arcángel más bello del universo y que jamás perdonará que ustedes humanos contaminen con su inmunda existencia esta bella creación. Incluso luego de este pequeño discurso, Jairo sentía como toda su fuerza se iba. Fue entonces cuando lo último que escuchó fue una orden del diablo a sus demonios, la cual era: devórenlo todo. Inmediatamente todos los seres oscuros que estaban alrededor de él se abalanzaron sobre Jairo, quien con sus últimas palabras dijo lo siguiente: el Señor te reprenda, citando un fragmento de Judas capítulo 1 versículo 9. Entonces todos los seres oscuros se detuvieron y comenzaron a gruñir molestos mientras se alejaban. Incluso el diablo, con una cara molesta, dijo lo siguiente: no te confíes, humano, hoy tu frágil fe te ha salvado. Y todos a su alrededor desaparecieron, mientras Jairo, herido y cansado, recobró fuerzas un momento para luego ponerse de pie y agradecer a Dios. Sabía que jamás olvidaría esta experiencia y sobre todo jamás dudaría nuevamente que así como existe el bien, su contraparte el mal es igual de real. Finalmente pudo encontrar el camino de vuelta y dejar atrás este jardín o laberinto demoníaco según él. Agotado al extremo, vio cómo los pobladores estaban ahí, al borde del jardín, como si lo hubieran estado esperando. Con una sonrisa, Jairo se fue acercando a ellos,
listo para contar su experiencia. Todos los cuicuros corrieron a encontrarlo, pero algo no estaba bien. Corrían de una forma desenfrenada hacia él, con bordunas en las manos que eran sus armas tradicionales. Lo que al principio parecía un recibimiento fue en realidad la continuación de lo que los demonios habían dejado pendiente. Poseyendo a los cuicuros, asesinaron a palos y piedras a un débil Jairo, para luego desaparecer su cuerpo en la frondosa selva y así evitar que el secreto del jardín prohibido del diablo se diera a conocer al resto del mundo. Fue tanta la algarabía de la horrible escena que nadie se percató de otra sombra que observaba todo como un testigo oculto. Si te ha gustado este video, deja un like y suscríbete. Deja en la caja de los comentarios si alguna vez has tenido un encuentro paranormal o experiencia cercana a la muerte. Los leeré con gusto.